Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, doctora. hola ¿Cómo doctora les, Lina. cómo les ha ido a todos? Muchas gracias por estar aquí muy cumplidos. Doctora Triana, muy buenos días. Tardes, noches, ya. ¿Cómo está, doctor Franco? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, quiero preguntarle aquí al equipo técnico, ¿estamos ya para el aire con todos? Ahora, adelante. ¿Estamos ya abiertas al aire con todos? ¿O aún no? Esa es mi pregunta. Sí, doctora, adelante, ya puede comenzar. Ah, bueno, ok. Bueno, primero buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos en el día de hoy. Resultó que hoy era el partido de fútbol de Colombia y la doctora Triana se ve que no ve nada de fútbol porque no cayó en cuenta, sino hasta hoy en la tarde cuando nos avisaron que hoy era pues el partido de fútbol. Igual muchas gracias a todos por estar aquí conectados en el día de hoy. Y la idea es que este panel, este webinar del día de hoy nace de ustedes, de los presidentes, miembros de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, para hablar sobre este tema que está hoy en Colombia, digámoslo, muy de moda, que es vacunación de la tercera dosis contra el COVID-19. Lo que queremos hoy desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas es dar contenido científico desde las diferentes digámoslo, especialidades que hemos invitado en el día de hoy, como son el doctor Manuel Franco, que es el presidente actual de la Sociedad de Inmunología, eh, el doctor, eh, el doctor Javier Cabrera, el presidente de la Sociedad de Geriatría, el doctor Alfonso Javier Rodríguez, que fue uno de los que también ha liderado este tema, el presidente de la Sociedad de Infectología, la doctora Virginia Bello, presidente de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, el doctor Leonardo Arregorrez, que es nuestro director de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Leonardo Arregorrez, por estar aquí con nosotros hoy, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos aquí también la representante de la Asociación de Pediatría, que es la doctora Claudia Beltrán, que está con nosotros. Y la doctora Katia Vaquero, que también es la directora de Talento Humano en Salud del Ministerio de Educación, que también nos acompaña. Muchas gracias, doctora Vaquero, por estar aquí en el día de hoy. La dinámica del día de hoy es que vamos a empezar con unas conferencias de cada uno, bueno, en la redundancia de nuestros conferencistas, al final vamos a tener un panel de preguntas. La idea, repito, en el día de hoy es poder contestar y dejar información sólida, científica a todos los participantes para que como Talento Humano en Salud seamos embajadores de esta tercera dosis de nuestro país, que la necesitamos bastante, que todos se vacunen, no solo con esta tercera dosis los que ya lo pueden hacer, sino en general nuestro país para alcanzar pues la meta de esta vacunación en nuestro país al finalizar este año. Y por supuesto un tema que no se podía quedar atrás, como hablaba yo con el doctor Leonardo Arregorrez, que es la vacunación de el talento humano, la tercera dosis de vacunación del talento humano en salud, que vamos a tener al final de la charla de los presidentes de nuestras asociaciones, la participación del doctor Leonardo Arregores. Entonces vamos a empezar hablando, nuestro primer conferencista es el doctor Javier Rodríguez, Alfonso Javier Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, y nos va a hablar un poquito sobre la tercera dosis de vacunación COVID. Doctor Rodríguez, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Perdón, de una vez aprovecho a los participantes, qué pena, doctor, para decirles que a medida que va pasando las diferentes conferencistas, por favor, empiecen a colocarnos las preguntas, para poder al final del panel hacer estas preguntas a los panelistas. La idea es en el panel poder contestar todas las preguntas que necesitamos. Muchas gracias. Adelante, doctor Rodríguez, qué pena haberlo interrumpido. No se preocupe. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, siendo el primero, voy a empezar a plantear una serie de aspectos que van a ser importantes luego para esta discusión y voy rápidamente a comentar los aspectos que quiero abordar de forma sucinta, hablar un poco de las definiciones de conceptos,
de datos selectos sobre dosis adicional, refuerzo y dosis complementaria, también que es otro tema ahí de la forma de definirlo, y un poco empezar a hablar del contexto de la situación epidemiológica en Colombia y como vamos a ir al final también específicamente hacia el tema de personal de salud. Bueno, primero que nada, con respecto a este tema parece algo, y de hecho en las discusiones que teníamos hace unos días justamente en el grupo, que a veces no queda del todo claro la definición justamente entre la diferencia de lo que es una tercera dosis o una dosis adicional, un refuerzo o dosis complementaria, pero justamente pues es importante ir a fuentes y entender, por ejemplo, que para la FDA nosotros hablamos del contexto de dosis adicional, porque una persona, ahí por favor los micrófonos, tenga o una o dos dosis, dependiendo si tuvo una vacuna monodosis, si tuvo una vacuna de esquema de dos dosis, o también el hecho, como ocurre en Colombia, si la persona tuvo, por ejemplo, infección y tuvo solamente una dosis, y lo que vamos a hacer es completar, obviamente, un adicional, una dosis en un diferente contexto, pero en realidad el concepto, como está planteado desde la FDA y otros organismos internacionales, es en realidad que la dosis adicional la usamos para referirnos a aquellas personas que en realidad hubieran completado un esquema primario de vacunación y tuvieran alguna forma de inmunosupresión que con ese esquema no permitiera realmente alcanzar la inmunidad que se deseaba. Y obviamente está el concepto de booster que está muy bien planteado o refuerzo en esta revisión de este grupo español de García Botella, donde justamente el concepto de booster es para una persona que sí alcanzó esa inmunidad completa, entre comillas, con las discusiones que se puede tener en este contexto de COVID, y que lo que se busca con la dosis de refuerzo es simplemente restablecer cuando esta inmunidad empieza a caer, que pues obviamente es un tema que lo vamos a abordar, y los españoles en esta revisión dicen que para efectos de simplicidad, pues en algunos casos para esta terminología de dosis adicional o tercera dosis, refuerzo, simplemente dosis complementaria. Pero en todo caso, quiero rápidamente mencionar que la resolución del ministerio aparece denominada justamente como refuerzo en las indicaciones que ya conocemos. Bueno, obviamente, como decía, uno de los temas que preocupa y que justamente justifica en todo esto es los estudios que nos muestran cómo la eficacia de las vacunas, indistintamente de la vacuna que sea, incluyendo algunas muy bien, digamos, valoradas, como el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, van a tener obviamente una disminución en el tiempo de la eficacia de la capacidad de proteger en el tiempo, lo cual en este estudio que se publicó en Nature Medicine hace poco, justamente lo que nos muestra también tiene el valor de decir, bueno, en aquellos grupos que se vacunaron con biológicos de una mayor eficacia, la pérdida en el tiempo los va a dejar en unos valores mucho más altos que, por supuesto, aquellos que empezaron con una vacunación, con un biológico que tenía una eficacia menor. Y esto es un estudio a tomar en cuenta. Obviamente, el tiempo no nos da para entrar en todos los detalles de cada cosa que en verdad quisiéramos discutir, pero en esta revisión se plantean este conjunto de preguntas justamente en relación a la pérdida en el tiempo más allá de los 6 meses, si podemos todavía pensar en posibles marcadores que nos permitan valorar el riesgo de infección, incluso de reinfección, que si bien es infrecuente, de todas maneras ocurre. ¿Cuál es la posición que tienen las agencias internacionales justamente frente a esto, que obviamente se diferencian en el contexto de lo que tiene que ver con América Latina? Luego se va a hablar, sin lugar a dudas, con más detalle, del tema de la inmunosupresión, los biológicos más apropiados para dosis adicionales como para refuerzo, que es un tema también en discusión, y sobre todo este tema, esta última pregunta que viene complementado en diferentes publicaciones como esta recientemente en Nature Medicine, de si en realidad los refuerzos actualmente, y de acuerdo también a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en países desarrollados, podría impactar en un retraso de la vacunación en otros lugares. Entonces, esto trae pues una serie de discusiones en las cuales, por supuesto, los estudios muestran que hay una disminución de algunos marcadores desde el punto de vista de protección, que debemos recordar que no solamente es importante hablar de anticuerpos, pero donde estudios como este, publicado en New England ya hace algunos meses, nos empiezan a mostrar la necesidad, de hecho, que por ejemplo en pacientes inmunosuprimidos, como están de hecho en la indicación actual del ministerio, receptores de trasplantes de órganos, como pacientes con enfermedad inmunosupresora, enfermedades autoinmunes, cáncer, en pacientes que están con quimioterapia, pues obviamente también. Y la diferencia, que es un tema también en la discusión, de algunos estudios que nos muestran diferencias en ese contexto
de los diferentes biológicos, comparando, por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero versus las de vector viral. Entonces, pues en este grupo de enfermedades también no solamente receptores de trasplantes, cáncer, también las enfermedades autoinmunes, es un aspecto muy importante y en ese sentido pues han estado las discusiones que hemos tenido en función de ampliar un poco justamente este tema de las indicaciones para considerar además otras comorbilidades que pueden ser importantes y que además son factores de riesgo para enfermedad severa y por supuesto tener presente el contexto que vamos a hablar luego de el personal de salud y porque de hecho en otros países de la región como Chile, Uruguay, incluso Perú, que tiene algunas similitudes desde el punto de vista del avance en la cobertura de vacunación con nosotros, es importante. En esta diapositiva que gentilmente elaboró el doctor Gustavo Roncancio de nuestra Asociación de Infectología, justamente vemos además que específicamente ya tenemos una cantidad importante de países, algunos muy cercanos, que están dando además la vacunación de refuerzo a personal de salud. Pero obviamente en este panorama la discusión epidemiológica también no deja de ser importante. Hemos estado en una, entre comillas, tensa calma, hay preocupación por parte de muchos cómo va a ser el incremento en los próximos días y semanas, el comportamiento no solamente de la incidencia de la mortalidad, sino lo que tiene que ver con las variantes de preocupación, como el caso de la variante Delta, que sabemos que predomina en el escenario global, pero tenemos también la situación a la par de un aumento, una proporción importante que pues está ahí en la revisión, que tanto se mantiene o no frente al aumento de Delta en Colombia y en algunas regiones, que es otro aspecto también importante en la discusión, la variación por departamentos que tenemos de muchos de estos aspectos que estamos discutiendo en relación a la variante Mu y algunos estudios de hecho como este publicado recientemente este mes en el New England que nos muestran también que la variante Mu puede tener una disminución o una resistencia justamente en relación a la capacidad de neutralizar frente a las vacunas de diferente índole, en este caso ellos aquí plantean particularmente frente a las vacunas de ARN mensajero. Sin embargo, felizmente, en el contexto particular de lo que tiene que ver con personal en salud, pues y esto lo hemos discutido, hasta el momento hemos tenido en las últimas semanas y meses, producto justamente de la vacunación, una incidencia bastante baja y pues por supuesto esto entra en la discusión también del estatus en el que estamos desde el punto de vista de la cobertura de vacunación fuera de este grupo en lo que es población general y las discusiones que hemos tenido al interior de la Asociación de Infectología con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces, bueno, siendo 8 minutos y corriendo en el tiempo, esto era lo que les quería rápidamente presentar como algunos puntos iniciales de discusión y agradezco al doctor Edwin Silva y al doctor Gustavo Roncancio también por su apoyo en las discusiones que hemos tenido en relación a esta temática. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por este resumen. Sé que 8 minutos es poquito. La idea era que todos pudiéramos dar un poquito de información, una base. Y como les dije al inicio, para todos aquellos que están hoy aquí con nosotros como participantes del panel, la idea es que podamos tener preguntas al final, perdón, como participantes del webinar, la idea es que tengamos preguntas al final de este webinar en la sección del panel, donde todos los conferencistas van a estar listos y prestos a responderlas, así que espero recibir estas preguntas de parte de ustedes en la sección que habla de preguntas y respuestas en la base, en la parte de abajo de su panel, en la parte de abajo, perdón, de sus pantallas, donde dice Q y A. Ahí le dan clic y pueden hacer las preguntas. Bueno, seguimos entonces con nuestro siguiente conferencista, el doctor Manuel Antonio Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología, ACOI, que nos va a hablar sobre inmunología y la tercera dosis de vacunación COVID. Adelante, doctor Franco, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y también agradezco al doctor Rodríguez por esta charla que nos dio. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Franco. Lina, muchísimas gracias por la invitación y por organizar el evento. ¿Están viendo mi pantalla bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, lo primero es que lejos de dar una conferencia, lo único que pienso aquí es dar algunas consideraciones inmunológicas que nos puedan ayudar para la discusión. Solamente voy a sacar algunos ejemplos que ilustran puntos que me parecen importantes. Entonces, el primero es que los anticuerpos neutralizantes y de unión a ese contra el RBD también son un correlato imperfecto de protección de las vacunas contra SARS-CoV-2. Este es uno de los primeros artículos que mostró esto
Y ustedes tienen en el eje de las X neutralización contra niveles de neutralización contra SARS-CoV-2 y en el eje de las Y eficacia de las vacunas. Pero esto aquí es una cosa muy importante y es que para poder, para expresar los niveles de neutralización contra SARS-CoV-2, los autores hicieron una cosa y es que estandarizaron esos valores de acuerdo a cómo eran los valores que estaban ellos observando generados por infección natural. O sea, esta imagen, si uno lo hace comparando los títulos de anticuerpos reportados en cada uno de los ensayos de vacuna, no se da. Entonces, lo que es importante es que para poder hacer un correlato de protección bueno, tenemos que tener un parámetro de comparación equiparable en la forma de medir los anticuerpos neutralizantes. En todo caso, lo que sí es claro es que a medida que aumentan en esta forma de expresar los niveles de anticuerpos, a medida que aumentan estos niveles de anticuerpos neutralizantes, incrementa la eficacia de la protección. Y anticuerpos contra la proteína S o contra el RB de la proteína S en específico, también se han visto estas correlaciones. Entonces, todo esto para decirles que en todas estas discusiones es importante guardar en la mente que probablemente cuando se habla de anticuerpos neutralizantes podemos estar reflejando protección. Pero es imperfecto. Y les voy a dar un ejemplo de una de las imperfecciones que más me tiene a mí desconcertado, el mismo artículo que nos mostraba ahorita el doctor Rodríguez. Esto es en Colombia, las dos variantes, la azul es la MU, en amarillo es la gamma, la P1, ¿no? Y ustedes ven cómo la MU se comió hasta el mes octavo, hasta agosto más o menos, el campo de las variantes en Colombia. Este mismo estudió los anticuerpos neutralizantes con suero convaleciente contra las diferentes variantes. Y una cosa que quiero llamarle la atención aquí es que los anticuerpos que más se pierden son contra MU. Son contra MU. Lo curioso es que se pierden relativamente poco contra la variante Delta o menos contra la variante Delta, relativamente contra la variante Delta. Y esto también se ve cuando lo que se analiza son los anticuerpos neutralizantes inducidos por vacunación. Y esto es difícil de entender si uno tiene, esta es una gráfica actualizada de las variantes. En amarillo tenemos en Colombia, en amarillo tenemos la MU, y vemos ustedes ya aquí que la Delta, que muchos de ustedes ya sabrán, está creciendo en nuestro país. Y entonces uno se pregunta por qué Santa Gracia, la Delta, es capaz de sobrepasar en transmisibilidad a la MU, siendo que la MU parece ser que evade más los anticuerpos neutralizantes. Entonces esto es para decirles que hay que guardar en nuestras mentes que no todo es claro y no todo es fácil de entender. El segundo punto que quiero hacer es esto de la historia inmunológica. Cada vez que uno habla de un refuerzo, de una segunda dosis de vacuna, tercera dosis de vacuna, el resultado de este efecto depende de la historia inmunológica del individuo. En influenza se ha visto claramente que si usted vacuna con el virus A, después con un A' parecido pero no igual, y un virus A2', ¿no? Los anticuerpos generalmente que se van a reforzar son los anticuerpos contra el primer virus que se vio. Esto es lo que se llama el pecado original en inmunología, que los anticuerpos tienen un sesgo y que el sesgo que se genera de anticuerpos es muy importante en el repertorio que se logra. Los anticuerpos que inducen los coronavirus endémicos también nos modifican el repertorio y es importante tenerlos en cuenta. Este efecto de la vacunación previa se ve muy hermoso en este experimento, en este artículo que les traigo acá. Solamente dos cositas muy sencillas. Es un grupo que logra aislar células B específicas de SARS-CoV-2 en personas que han tenido o no, han tenido en azulito o no en rojito una infección previa antes de ser vacunados.
y entonces aíslan las células B de estas personas y secuencian los genes de las inmunoglobulinas. Y ustedes ven acá, cada uno de estos es el título de anticuerpos neutralizantes de un monoclonal que se ha aislado. Y ustedes ven que de esta familia, la IgHV3, hay tanto de personas que han tenido o no han tenido una infección previa, y las respuestas a los anticuerpos pues se disminuyen contra la variante beta y gamma, pero contra la delta, otra vez, fíjense que no se disminuyen los anticuerpos, ¿no? Y esto es un tipo de anticuerpo, pero fíjense ustedes que la familia de anticuerpos IgHV25 es exclusivamente hecha por las personas que tienen una infección previa, las bolitas en rojo. Y fíjense ustedes cómo la grandísima mayoría de todos estos anticuerpos son muy eficientes, incluso contra la beta y contra la gamma, mostrándole a uno cómo el repertorio es supremamente importante, influenciado por las infecciones previas. No voy a entrar en detalles de esto es simplemente un ensayo, uno de los múltiples ensayos, hay muchos ya que han mostrado que el refuerzo heterólogo es mejor que el refuerzo homólogo. Simplemente les voy a, concéntrense ustedes en esta gráfica. Este es un grupo de individuos que que recibieron un refuerzo de la vacuna de Moderna y que habían sido previamente vacunados con la vacuna de Johnson y Johnson, y estos títulos de anticuerpos se aumentan más de 2 logaritmos después de que los individuos reciben el refuerzo con Moderna. En cambio, pues los individuos que ya habían recibido la vacuna de Moderna, pues tienen altos, y el incremento es como máximo un logaritmo, ¿no? En cambio, cuando reciben la vacuna de Pfizer, pues tienen un poquito más de incremento. O sea, esto es una observación. La base fisiológica de cómo ocurre esto y por qué ocurre esto no es muy clara, pero se ha observado en varios escenarios. Otra cosa que es importante con esto del repertorio y con qué se refuerza es que la gente ya está pensando en tener vacunas específicas de variantes. Este es el primer estudio, o el primero que yo conozco por lo menos, en que lo que se hizo fue darle a las personas un refuerzo con una vacuna con la vacuna de Moderna, en la plataforma de Moderna, pero con una proteína S de la variante se me perdió la cosa, la B13, la beta, la B1351, la beta, y ustedes tienen acá la respuesta un mes después de la primera dosis, y entonces obviamente hay anticuerpos contra la primera variante, pues la variante típica de la D614G, y hay una menor cantidad de anticuerpos contra la beta y contra la gamma, y es con los 3 tipos de individuos. A los 6 meses, después de la primera dosis, todos los anticuerpos han bajado, sobre todo los que son contra las variantes, y cuando refuerzan, ya sea con la variante, con la vacuna original, solo la vacuna de beta, la B1351, o con una mezcla de las dos, pues los anticuerpos se montan. Y la cosa es muy parecida. Si uno se pone a mirar, hay sutiles diferencias en los títulos de anticuerpo, y probablemente sea un poquito más alto el espectro de anticuerpos inducidos con la combinación de las dos vacunas. Pero esto es una cosa que está por demostrar. Los traigo como un ejemplo. Otro factor supremamente importante a tener en cuenta en los refuerzos es el tipo de persona que se está reforzando. Este es un estudio que ilustra cómo la inmunosenescencia, la respuesta inmune en la edad adulta, tercera edad, ¿no? Es menor en las personas que las personas más jóvenes. Eso es una cosa bien conocida. En este estudio compararon personas
que cuidaban a las personas que están en una casa para personas de la tercera edad, y antes el pre y el post vacunación, obviamente hay un incremento, y los residentes, las personas de mayor edad, y obviamente estas personas, esto es una escala logarítmica, tienen muchos más anticuerpos que las personas de mayor edad. Sin embargo, esto no ocurre siempre, ¿no? Sino si uno compara solamente las personas de mayor edad que han sufrido una infección previa, los anticuerpos son prácticamente iguales. Y ustedes ven acá que existe una relación directamente proporcional entre la edad y los títulos de anticuerpos, ¿no? En estas personas. Entonces, claramente la edad es un factor importante y genera la necesidad de dar los refuerzos prioritariamente a estas personas. Este es un estudio que a mí me parece realmente, me dejó boquiabierto cuando primero lo vi. Comienzan a dar los refuerzos en julio en Israel, y en cuestión hacen un seguimiento de 13 días, ¿no? Y miran a ver las personas que recibieron la protección contra infección severa, hospitalización y muerte, ¿no? En los individuos que recibieron o no recibieron el refuerzo. Y es impresionante porque mirando solamente haciendo un seguimiento de 13 días, logran demostrar que hay una efectividad de la tercera dosis en esta que es una población que en promedio tiene como 52 años. Pero después tenemos un nuevo artículo parecido también hecho así con poblaciones, en que ya lo están haciendo y expresando en términos de edad, agrupando por edad a las diferentes poblaciones. Entonces aquí tenemos mayores de 60, de 50 a 59, 40 a 49, 30 a 39 y 16 años. Y en el eje de las X teníamos días después del refuerzo, y en el eje de las Y la reducción en la tasa de infección de las personas. Ustedes ven que claramente el refuerzo tiene una duración bastante importante, más de 60 días el efecto del refuerzo se sigue viendo, y pues obviamente en las otras poblaciones no se ve tan claro, pero hasta en los individuos de 16 a 29 años se está viendo un efecto de protección. Y esto es contra infección, no es como en la anterior que teníamos severidad. Entonces, con esta diapositiva voy a parar de compartirles acá. Muchas gracias, doctor Franco, por todos estos conceptos y compartir todos esos estudios con nosotros. Bueno, seguimos entonces con nuestro siguiente conferencista, el doctor Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que nos va a hablar de la tercera dosis en la tercera edad. Adelante, doctor Cabrera, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Linda, por su invitación. Muchísimas gracias a los participantes. Bueno, primero quería mostrarles esta gráfica donde evidentemente se observa el mayor compromiso tanto en hospitalización como en muerte durante la pandemia en las personas mayores. Esto no arranca a partir de los 60 años. Sabemos que lo más significativo en su afectación es la población por encima de los 50 años, donde se debe gestionar el riesgo, y así ha sido durante toda la pandemia. Esto hace, pues, para mirarlo, digamos que en mayores de 50 años el riesgo de hospitalización es 4 veces mayor, de 65 a 74 años 5 veces mayor, de 75 a 84 años 8 veces mayor, y el riesgo de hospitalización en mayores de 85 años es 13 veces más elevado. Ahora, cuando hablamos de mortalidad, pues es mucho más dramático, porque el riesgo de muerte en mayores de 40 a 49 años es 10 veces mayor, entre 50 a los 65 años es de 30 veces más grande,
Entre los 65 y los 74 años es de 90 veces más elevado. Entre los 75 a los 84 años, 220 veces más elevado. Y en mayores de 85 años, 630 veces más elevado. Por lo que, pues digamos que siempre se ha visto que a partir del 11 de marzo, a partir del inicio de la pandemia, ya era evidente que las personas mayores pues se denominaron como un grupo especial de riesgo por la Organización Mundial de la Salud, donde desde ahí ya nos decían que tenían una doble afectación, no solamente por las consecuencias en hospitalización y en mortalidad de este virus, sino también por las consecuencias sobre el aislamiento que iba a ocasionar durante esta pandemia. Después de esto, quería mostrarles los fallecimientos en Colombia al día de hoy. Entonces tenemos que la mayor cantidad de personas que han fallecido en nuestro país por la pandemia han sido entre los 70 a los 79 años, con más de 31.000 fallecimientos. Después las personas entre los 60 a los 69 años, con más de 30.000 fallecimientos. Después entre los 80 a los 89 años, con más de 23.000. Y después los de 50 a 59 años, con una cifra no nada despreciable de más de 19.000 personas en esa edad fallecidas. Ya entre los 90 a 99 años es mucho menor, fíjense, incluso menor que entre los 40 a 49 años, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, esto es pues por la cantidad de población que tiene el país entre los 90 a los 99 años. Pues sí, pero en números brutos es así como estamos al día de hoy. Y pues empieza entonces la vacunación. Abanderados desde el inicio por el ministerio ha sido este grupo poblacional de mayores de 60 años y es así como vemos que, digamos, después del último pico de fallecimiento en el país que se presentó hacia el mes de abril, entonces inicia la vacunación y desde el principio vemos cómo la respuesta de las personas mayores de 70 años a la vacunación pues fue una de las mejores coberturas logradas y así ha sido hasta el día de hoy. Pero el ministro escribía ya en el mes de mayo, el 17 de mayo, ya escribía que por primera vez y gracias a la vacunación se había logrado en el país que las muertes de los mayores de 80 años sean menores que las de los demás grupos de mayores de 50 años. Es decir, como la vacunación inició por esos grupos de edad, entonces por primera vez esta línea amarilla que siempre se esperaba que sea la más elevada, acá ya por la vacunación había sido la más bajita. Y pues ahí empieza como a verse esos beneficios en la vacunación en las personas mayores. Después de esto, hacia el mes de julio, pues ya saca un estudio el Ministerio de Salud y Protección Social, un grupo encabezado por el doctor Arregocés que nos acompaña el día de hoy, y donde nos muestra que pues la efectividad de las vacunas en la población de 60 años y más realmente pues es muy buena. Miren cómo el grupo de más de 80 años pues disminuyó esa hospitalización después de iniciar el proceso de vacunación, pero no solamente este fenómeno ocurre en los mayores de 80, sino que miren en la línea azul punteada entre los 75 y los 79 años cómo empieza a disminuir drásticamente la infección por COVID en personas mayores, y también en la línea verde están entre los 70 a los 74 años, en la línea azul que está más arriba está la de 65 a 69 años, pero miren este grupo etario entre los 60 a los 64 años, cómo realmente baja considerablemente la cantidad de eventos de infección por COVID. Y también en hospitalización, pues no es diferente.
mayores de 80 años disminuye, entre 75 a 79 años disminuye, la verde entre 70 a 74 años disminuye, la línea azul entre los 75 y los 79 años disminuye entre los 60 a los 64 años también disminuye. Y disminuye, digamos, teniendo en cuenta que esa es la población no vacunada. Así que saca entonces las conclusiones de ese estudio, digamos, como efectividad. Para infección la efectividad de las vacunas es del 86.2%, para hospitalización es del 90.2% y para fallecimiento del 81%, digamos, asegurando de esta manera que la efectividad de la vacunación en personas mayores de 60 años es indiscutible. Después de esto, inician pues las decisiones sobre la tercera dosis en personas mayores en el país, y es así como el 22 de octubre de este año sacan esta resolución donde modifican una previa y donde incluyen a las personas mayores de 70 años como un grupo pues especial para la tercera dosis, que es pues que la dosis de refuerzo. Y posteriormente, el 5 de noviembre, bueno, esta resolución entonces nos hablaba también de con qué esquema se debía vacunar a las personas mayores de 70 años. Entonces, las personas que habían recibido Pfizer o Moderna y la segunda dosis se esperaba que completaran su esquema con Pfizer o Moderna, pues también para su tercera dosis la idea era que continuaran con esa plataforma homóloga de Pfizer o Moderna. Si habían recibido AstraZeneca o Janssen y habían completado su esquema con AstraZeneca o Janssen, entonces la tercera dosis podía ser también con una homóloga de AstraZeneca y Janssen o una plataforma heteróloga con ARN mensajero de Pfizer o Moderna. Y si las personas mayores de 70 años habían sido vacunadas con un esquema completo de Sinovac, entonces se esperaba que fueran, con la dosis de refuerzo fuera una plataforma homóloga de Sinovac o también, y mucho mejor, y muchos, digamos, mejores efectos se veían con la plataforma heteróloga de Pfizer o Moderna. Entonces, esto era el 22 de octubre de 2021. Después vinieron muchas otras discusiones con el grupo del consenso, con el grupo del capítulo de vacunación y con el grupo del doctor Leonardo Regosas del Ministerio de Salud, y se vio que realmente los resultados eran más evidentes en personas mayores cuando, digamos que más que todo a razón de la edad. Las complicaciones y la mortalidad se seguía presentando más que todo en razón de la edad, y es por eso que hacia el 5 de noviembre ya el gobierno nacional autoriza entonces esta vacunación con la tercera dosis o la dosis de refuerzo a las personas entre los 60 a 69 años. Es decir, en este momento ya el grupo poblacional al que desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría siempre hemos procurado, digamos, incluir en estos esfuerzos, pues digamos que está cubierto al día de hoy, y tenemos que seguir digamos, sensibilizando y promocionando la vacunación en este grupo poblacional. Esto es lo que tengo que compartirles por ahora. En adelante, pues estoy dispuesto aquí para las preguntas. Muchas gracias, doctora Triana, por la invitación. Nuevamente, gracias, doctor Cabrera. Seguimos entonces ahora con inmunosuprimidos y tercera dosis de vacunación COVID con la doctora Virginia Abello, presidenta de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología. Adelante, doctora Abello, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí la están viendo, sí, supongo. ¿Se ve bien? Sí, perfecta. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, bueno, estos números pues ya los conocemos, es lo que ha pasado con la pandemia durante este tiempo. Como dicen, estamos en una tensa calma, esperando a ver qué nos va a suceder.
Y de los pacientes, estos números que ya todos conocemos, pues hay un grupo de pacientes importante que es los pacientes con cáncer e inmunosuprimidos. Es difícil este paquete completo de inmunosuprimidos y cáncer ponerlos todos juntos porque hay muchas cosas ahí, pero bueno, aquí por lo menos hablan de la mortalidad en cáncer. Este número estoy segura que está sin actualizar porque lo había revisado hace unos días y estaba igual, o sea que debe haber más ahora. Pero como ustedes ven, es una de las comorbilidades importantes. ¿Y por qué el grupo de cáncer es importante? Fíjense, este es un metaanálisis que coge todos los pacientes con los estudios, digamos, que se han reportado de mortalidad en cáncer y como ustedes pueden ver, esta es la tasa de fatalidad y esto es paciente, lo grisecito es sin cáncer y lo rojito es con cáncer. Y dependiendo del estudio, hay una diferencia en todos los estudios, hay una diferencia muy, muy importante, excepto por este. El resto de los estudios muestran una diferencia muy importante en la mortalidad en pacientes con cáncer. Esta es una población que está altísimamente expuesta a las complicaciones del COVID, mortalidad y además complicaciones de morbilidad. Este es el forest plot que es fácil de mirar y es de nuevo los estudios viendo cómo aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de complicaciones y mortalidad. En todos los estudios hemos demostrado, y bueno, en todos los que tratamos cáncer sabemos que la mortalidad puede ser tan alta como el 50% en pacientes que están en tratamiento activo con cáncer. Por lo tanto, esta es una población que ha sido objeto, digamos, desde el principio de la pandemia, igual que los pacientes mayores de edad, de cuidado extremo y de mucho estudio y mucho análisis de qué es lo que les pasa a estos pacientes. Y son una población especialmente, digamos, complicada que tenemos que mirar. Los pacientes con cáncer activos fueron excluidos de todos los estudios de vacunación, por lo tanto tampoco tenemos datos disponibles tan robustos sobre la efectividad de la vacuna y hemos tenido que acudir como a la extrapolación de la seguridad en vacunación de otros virus y la respuesta inmune sabemos que está comprometido, ya lo conocemos de otros virus también. Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, este es un estudio del Reino Unido, 93 pacientes con mieloma múltiple, 70% en terapia activa, 70% con buena respuesta al tratamiento, o sea, son pacientes que en realidad uno pensaría que están relativamente bien. Sin embargo, como es común en pacientes con mieloma, 46% tienen inmunoparesia, es decir, disminución de todas las inmunoglobulinas, y lo que hicieron fue medir el anticuerpo anti-spike al día 21 o más después de la primera dosis. Y lo que vemos es que solamente el 70% de los pacientes positivizaron los anticuerpos y lo comparan con el grupo de población sana, voluntarios sanos del hospital, que hacen 99% de la respuesta. La enfermedad activa y el tratamiento activo fueron el predictor más importante de la mala respuesta. Y esto es otro estudio del Reino Unido, 151 pacientes con cáncer sólidos y 56 hematológicos, y como ustedes pueden ver acá, al día 21, aquí comparan sanos contra cáncer sólido y neoplasias hematológicas. Al día 21, o sea, 21 días después de la primera dosis, los sanos tenían una respuesta del 94%, mientras cáncer sólido 38% y neoplasias hematológicas tampoco como 18%. Después de la segunda dosis, tienen 100% de respuesta, o sea, 2 semanas después de la segunda dosis, 100% de respuesta a los sanos, 95% los de cáncer sólido y 60% únicamente las neoplasias hematológicas. Y se los dejan en segunda dosis porque se espació, porque aquí hubo pacientes que tuvieron exposición o que se espació por algún motivo. Solamente 11% de los hematológicos lograron realmente, sin la segunda dosis, mantener alguna respuesta. Lograr claramente es muy malo. Y una plaza sólida es el 30%. De estos estudios, entonces, estos son los anticuerpos, los niveles de anticuerpos, y como ustedes ven, estos son los controles sanos, los pacientes con cáncer sólido tienen una distribución mucho más grande, pero fíjense que los pacientes con cáncer hematológico tienen muy poca respuesta, lo cual es bastante preocupante. ¿Cuáles son los factores que afectan la respuesta a la vacunación? El tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, especialmente el uso de anticuerpos monoclonales, corticoides a dosis altas, el tiempo desde la vacunación con respecto a la quimioterapia y los factores del huésped no relacionados con cáncer. Ya claramente si el paciente es mayor de edad, se le suma
la edad con el cáncer, si tiene otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, se le suma con el cáncer. Entonces, este concepto pues ya lo hemos hablado, si es dosis adicional o booster o refuerzo, como se dice en español, el concepto de dosis adicionales para pacientes inmunosuprimidos que con 2 dosis de vacuna no logran la inmunidad. Este es el escenario ideal para un inmunosuprimido o para pacientes con cáncer. Sin embargo, pues en nuestro país esto ya no se hizo. Lo que proponen los expertos es que un paciente con cáncer debería recibir, en vez de 2 dosis de la vacuna, recibir 3 dosis de la vacuna 28 días después de terminar el esquema primario. Eso sería lo ideal. Sin embargo, pues a los pacientes inmunosuprimidos los vacunamos hace 6 meses. Entonces ya estamos en un escenario intermedio en que es entre un booster y una tercera dosis, que tampoco tenemos claro cómo se va a comportar. Entonces, la recomendación es que esta tercera dosis se haga para pacientes en tratamiento activo o reciente para tumores sólidos en neoplasias hematológicas malignas, para receptores de trasplante de órganos sólidos o de células madre progenitores hematopoyéticos, siempre esperando y teniendo específicamente para progenitores esperando un tiempo mínimo de 3 meses, en pacientes con inmunodeficiencia primaria severa, en pacientes con HIV avanzada o tratada o en tratamiento activo con corticoides a dosis altas, agentes alquilantes, antimetabolitos. Bueno, aquí están todos los candidatos ideales. ¿Quién debe recibir una dosis adicional? La dosis adicional pues está más estandarizada para Pfizer y Moderna, idealmente con la misma vacuna, pero si no, también hay estudios que muestran que una dosis heteróloga funciona bastante bien, como ya lo mostró el doctor. La dosis adicional de la vacuna de ARN debería administrarse 28 días después de completar la serie primaria. Es decir, en los inmunosuprimidos deberíamos estar hablando de una tercera dosis y no de un booster o refuerzo. Eso es un estudio una publicación del New England de este año, donde vemos cómo estos son pacientes inmunosuprimidos, receptores de órganos sólidos, fíjense, o pacientes en hemodiálisis. Y lo que nos muestran es el porcentaje de seropositividad después de la segunda dosis. Y fíjense que más o menos, aquí hay más o menos 40, 20, 30% que son seronegativos, seropositivos. Fíjense en este tan alto como 80% seronegativos después de la segunda dosis. Aquí 80 seropositivos, realmente los resultados son como contradictorios, pero lo que sí es cierto es que cuando toman a los seropositivos, a los seronegativos, perdón, después de una segunda dosis y les dan una tercera dosis, logran volver seropositivos más o menos a un 40 al 50% de los pacientes. Y ese es el beneficio teórico de esta tercera dosis para los pacientes inmunosuprimidos. En cuanto al beneficio, pues los datos experimentales muestran que el ácido adicional puede positivizar a los pacientes. Y en cuanto a eventos adversos, estos estudios no mostraron que hubiera más reactogenicidad ni más efectos adversos. Realmente es bastante seguro. Pero claro, obviamente no existen estudios de seguridad pues, en estudios más grandes y en especial no existen estudios en pacientes adolescentes, que es la otra pregunta. Entonces, a pesar de las muchas preguntas, el beneficio parece superar el riesgo una vez más. Cuando hablábamos de vacunación al principio de la era de este año, que estábamos hablando de quién debíamos vacunar, parece evidente que la tercera dosis, aún igual que las 2 dosis, supera el riesgo, aunque no tengamos estudios a largo plazo y estudios muy robustos. Los pacientes deben educarse muy bien para insistir en que, a pesar de que le damos la tercera dosis, tampoco están del todo cuidados, no sabemos cuáles son los resultados, y requerimos definitivamente farmacovigilancia estricta y estudios sobre efectividad en las vacunas. Con esto voy a dejar de compartir y dejo a los demás ponentes. Espero haberme mantenido el tiempo. Sí, señora, muchas gracias, doctora Bello. Bueno, temas interesantes que se vienen aquí sobre tercera dosis versus un esquema de vacunación con 3 dosis. O de dosis de refuerzo versus esquema de vacunación con 3 dosis. Muchas gracias, doctora Bello. Seguimos entonces con la doctora Beltrán. Muchísimas gracias, la doctora Claudia Beltrán. Es la representante de la Sociedad de Pediatría, pediatra infectóloga. Muchísimas gracias, doctora Beltrán. Adelante. Hola, doctora Lina, ¿cómo está? Bueno, buenas noches a todos. Tengo aquí un problema en compartir pantalla.
No sé si le puedo mandar en este instante la presentación a alguien y doy paso a otra persona o lo hago a capela porque no me está dejando compartir. Si quieres, doctora Beltrán, me la puedes mandar. ¿Será que a mí, a mi WhatsApp? ¿Será y por ahí la bajamos? ¿Será que es posible así? De Doctora una. Beltrán, pero ¿la plataforma no le permite o es algo en el computador? Es algo en el computador. Es que tuve problemas recientes en el computador y creo que por eso es que no me está dejando compartir pantalla. Ah, ok, entiendo. Entonces, pero pues ya mismo se la voy a mandar. Y bueno, yo puedo empezar contándoles pues qué hay cuando me llamaron de la Sociedad Colombiana de Pediatría para hablar de tercera dosis en niños, pues básicamente dije 8 minutos va a ser mucho tiempo para hablar sobre esto, porque como bien lo acaba de mencionar la doctora Abello y como lo han mencionado mis colegas que han hablado antes que yo, pues todavía faltan muchos datos frente a vacunación en niños y todavía faltan muchos datos y estudios frente a vacunación o tercera dosis en niños. Entonces, lo que hemos hecho nosotros desde la pediatría y desde la infectología pediátrica como tal es observar a lo largo de toda la pandemia y a lo largo de todo este tema de vacunación en niños, es observar lo que pasa con los adultos, cuál es el comportamiento y la efectividad de la vacunación en adultos, en quienes entendemos que las vacunas eran una prioridad por la alta carga de enfermedad que tenían, particularmente en estas poblaciones de riesgo. Ya aquí la doctora Lina me está compartiendo la pantalla, entonces lo primero que quería mencionar era eso, si me puedes dar la siguiente, es nosotros observamos y miramos qué es lo que está pasando y según lo que pasa podemos inferir muchas cosas teniendo en cuenta la respuesta a las vacunas que a otras vacunas con las cuales tenemos experiencia en niños y cómo se ha comportado el COVID en los niños. Dame la siguiente, por favor. Ya han mencionado esto, yo simplemente lo traigo y con las fechas, porque definitivamente cuando se ha discutido sobre terceras dosis aparecen, o dosis de refuerzo, aparecen las poblaciones de riesgo o las poblaciones con sistemas inmunitarios gravemente debilitados, como ya también lo mencionó. Entonces fue perfecto que yo quedara en este momento del webinar, porque ya se ha mencionado cuál es esa necesidad entre dosis de refuerzo o tercera dosis. Esta es la posición de la EMA. En la siguiente, que es la posición de los CDC, era la anterior, pues es igual, básicamente es lo mismo, las recomendaciones en poblaciones que tengan afecciones médicas o que tengan un mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID-19, y hay una población también definida en pediatría para ello. La siguiente diapositiva hace como un resumen de 3 organizaciones o 3 recomendaciones frente a terceras dosis, y en realidad pues no se menciona específicamente los niños, porque es que la vacunación en niños es una estrategia muy reciente, y estas recomendaciones, miren las fechas, son de octubre. La mayoría de nuestros países, ni siquiera de los países del mundo, no han ni siquiera empezado la vacunación en niños, todavía no se consideraba pues, o no se había considerado una prioridad. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que dice CDC actualmente, ¿sí? En cuanto a tercera dosis, solamente está autorizado hasta el momento. Ustedes saben que en Estados Unidos la vacunación autorizada en la edad pediátrica es la de la vacuna de Pfizer. Está sugerida pues o recomendada la dosis adicional a la dosis primaria en niños que tengan mayores de 12 años con un inmunocompromiso moderado y grave, y aún no hay recomendación ni siquiera en esta población para niños entre 5 a 11 años. Estaremos a la espera. La siguiente. Entonces, estas son los factores de riesgo que están en la resolución, o las comorbilidades o las condiciones clínicas en los cuales en Colombia para mayores de 2 años, muy parecido pues a la recomendación de los CDC de los Estados Unidos, cuáles son aquellas comorbilidades en las cuales se está recomendada y está autorizada la tercera dosis en pediatría, y es en aquellos mayores de 12 años todavía no tenemos ninguna indicación ni ninguna posición frente a la tercera dosis en niños más pequeños. La próxima, entonces yo dije voy a aprovechar este espacio que tengo acá. Creo que hay que hablar de vacunación en niños, ¿sí? Antes de seguir pues con terceras dosis, y dije voy a aprovechar este momento para hablar de ellos. Estos son mis hijos ya vacunados con primera dosis aquí en Colombia, de 6 y 7 años. Dame la siguiente. Y rápidamente quiero pasar por esto, si bien
Sé que hay muchos colegas que nos escuchan, si bien la infección por COVID se ha considerado una infección leve y quizás muchos dicen, ¿para qué vacunar si ellos no son los más frecuentemente afectados? Pues comparado a muchas otras infecciones para los cuales tenemos vacunas y prevenimos a través de las vacunas, es una enfermedad que causa hospitalización, que causa infección, y el papel de los niños en esta transmisión, en nuevas variantes, bueno, etcétera, es un papel que cada vez sigue siendo pues controversial, pero que es muy importante como una estrategia para controlar la pandemia. La siguiente, doctora Lina. Estos son los casos de UCI, o sea, uno dice, sí, es leve, son muy pocos, el 0.33% de los niños con COVID ingresa a UCI, pero no son inexistentes, existen. Y dame la siguiente, por favor. Y cuando vemos los casos fallecidos, pues, ¿cuál es el valor? Yo siempre digo, ¿cuál es el valor de una muerte? ¿Sí? ¿Cómo ese paciente fallecido termina siendo el 100% para una familia, para un colegio, para el salón de clases, bueno, etcétera? Y en realidad, a pesar de que sí es una infección raramente grave, es una infección que puede ocasionar la muerte, y particularmente pues en algunos niños con condiciones de riesgo y en otros que no. La siguiente. Entonces quería como traer esto, miren la tasa de mortalidad para otras infecciones que tenemos, miren, ahí está comparado con COVID, esta tabla me parece muy importante para que nosotros como médicos la tengamos en mente cuando estamos recomendando otras vacunas que han mostrado éxito mundial en el control de la enfermedad y de la muerte. Miren cuando se compara con COVID, la próxima. Acá es una comparación directa con rubeola, también entre mortalidad, entre posibilidad de infección asintomática y infección grave como tal. Y miren cómo se compara la posibilidad de evitar este tipo de enfermedades en esta población. La próxima. Y por último, para ya terminar, el impacto no medible, que nosotros como pediatras lo decimos, y a veces nos encontramos con muchas personas que nos piden números y números y números y por qué y cuándo y cómo, pero no recordamos que el aislamiento, que las cuarentenas, que el regreso a la presencialidad escolar, la ansiedad, el retraso cognitivo que están sufriendo no solo niños, sino también adultos por el COVID, también es importante para una sociedad y para el futuro. Quería terminar con esta diapositiva, es la última. Doctora Lina, es pros y contras de vacunar a los niños. En realidad es muy bueno sentarse y debatir estos contra. Yo más o menos hice un rápido paso sobre ellos. Sí, es leve, pero existe el riesgo de efectos adversos en vacunas. Las vacunas han demostrado ser, hasta el momento, la experiencia en países que han puesto vacunas en niños y los estudios que tenemos disponibles son vacunas seguras, y la vacuna que tenemos actualmente en nuestro país es una vacuna hecha con una plataforma que ha sido experimentada en otro tipo de enfermedades, es una vacuna segura. Nos falta, sí, efectividad, la conoceremos. Sí, la conoceremos, esperamos que así como en los adultos han sido efectivas, en niños no tiene por qué ser diferente, incluso en niños debería ser mejor, ¿sí? Por la respuesta y su sistema inmunológico como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beltrán. Bueno, por todo este conocimiento que nos están transmitiendo, y a todos ustedes, los panelistas y conferencistas, todos presidentes o representantes de las diferentes sociedades, miembros de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Bueno, queremos cerrar esta serie de conferencias con broche de oro, y por eso le vamos a dar la palabra al doctor Leonardo Arrecocés, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, y que muy amablemente nos va a hablar del tema sobre tercera dosis en mayores de 50 años y en talento humano en salud. Adelante, doctora Arrecocés. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en el día de hoy. No, doctora Tatiana, muchas gracias a ustedes por invitarnos, porque yo creo que si hay algo importante es que, pues que nosotros como ministerio nos hagamos parte de todos estos espacios y lo compartamos que lo compartamos con ustedes, pues que al fin y al cabo son los que están enfrentando cara a cara a esta pandemia, están poniéndole la cara. Entonces es importante cerrar este espacio y que se sienta la cercanía que más se pueda entre los que estamos desde aquí haciendo el manejo de la pandemia, muy desde una oficina, muy desde arriba,
pero que también sea en contacto con las personas que están viendo los pacientes en el día a día. Así que pues para mí es como un privilegio poder compartir esto. Yo me voy a tomar el atrevimiento de gastarme un rato un poco más largo del previsto. Yo primero voy a empezar por acá. Creo que sí están viendo mi pantalla. No veo mi cuadrito. Perfectamente, estamos viéndolo La perfectamente. Sí, señor. efectividad de las vacunas contra el COVID en mayores de 50 años. ¿Es esa? ¿Es esa la que están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Entonces, yo me voy a saltar aquí toda la parte de la evidencia porque el doctor Rodríguez y el doctor Cabrera ya la repasaron bastante bien y la doctora Virginia también lo repasaron bastante bien y el doctor Franco trajo un par de imágenes que estuvieron súper interesantes. Entonces yo no me voy a meter en la evidencia publicada, yo me voy a meter en la evidencia que tenemos del país. Primero voy a mostrar aquí rápidamente lo que sabemos mayores de 50 años y después les vamos a presentar la evidencia que tenemos sobre el talento humano en salud en Colombia. ¿Sí? Ya vimos que algunos países toman decisiones con el talento humano en salud y aquí vamos a mostrarles cuál es la de Colombia y con base en lo que han hecho otros países, con base en esa evidencia y con lo que estamos en Colombia, es que tomamos estas decisiones. Este es el trabajo que tenemos. Este es un estudio que venimos haciendo nosotros, ya estamos trabajando en esto, estamos cogiendo todas las personas vacunadas y nosotros le pusimos nombre a esta cohorte. Esto es la cohorte de personas vacunadas en Colombia y le pusimos de nombre, la cohorte se llama Esperanza. Pues porque es como la gran esperanza de salir de esta situación de pandemia, sí tiene mucho que ver con la vacunación, entonces le pusimos la cohorte Esperanza y con eso vamos a sacar muchas publicaciones acerca de lo que estamos viendo, de cómo va la vacunación en Colombia, cómo funciona y qué tenemos para compartirle al mundo sobre este tema. Este es un estudio, este es un diseño metodológico, es una cohorte poblacional donde estamos haciendo un pareamiento. Donde estamos haciendo un pareamiento para hacerlo lo más parecido a un estudio aleatorizado controlado. Esto es observacional, no podemos llegar a ese estándar, pero lo que sí queremos es hacerlo más parecido. En este estamos incluyendo, aquí vamos a mirar personas mayores de 50 años, el periodo teológicamente relevante para este caso, solo estamos incluyendo personas. Solo vamos a incluir la observación 15 días después de la aplicación de la segunda dosis. Cuando completan ese esquema primero, la observación corresponde al periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 26 de octubre. Son 214 días de observación, que ya es un valor interesante. Aquí lo que se hizo fue preparar las bases de datos, registros, entonces sacamos registros de datos implausibles y vieron la cantidad de problemas que tienen estos registros, gente que fue vacunada en el pasado o que se vacunó en el futuro, pero pues no, afortunadamente no fueron muchos. Hicimos un pareamiento por sexo, por edad continua, el municipio, parear por municipio lo que facilita es tener en cuenta que la epidemia no fue sincrónica en todo el país, entonces eso nos ayuda a manejar muy bien el riesgo, el régimen de salud de las personas. Nosotros sabemos que definitivamente las personas del régimen contributivo son diferentes a las del subsidiado, se portan de una forma diferente. Buscamos por enfermedades crónicas, utilizamos la cuenta de alto costo, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial, cáncer y VIH. Buscamos información para poder parear por una de las grandes variables que es la obesidad, pero pues ese dato no lo conseguimos en ningún lado a nivel poblacional. Y aquí lo que tenemos es esta última fecha de consulta, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Yo me voy a saltar aquí directamente a los resultados para no demorarme mucho. Estas son las curvas de Kaplan-Meier de estos grupos. En la azul están los vacunados y en el rojo están los no vacunados y uno puede ver cómo desde muy temprano de cumplir el esquema las curvas se separan. Voy a poner aquí el láser pointer. Las curvas empiezan a separarse muy temprano desde completado el esquema. ¿Sí? Y lo que vemos acá es que el riesgo de hospitalización definitivamente para los no vacunados es mucho más grande. Cuando uno mira la escala está 4 o 5 veces por encima y para el riesgo de muerte es todavía más grande. De todos modos, miren la escala, el fallecimiento por COVID sigue siendo infrecuente, pero aún así el riesgo de muerte al final de este periodo de observación es muchísimo más pequeño para las personas vacunadas que para las no vacunadas.
Esto nos está mostrando que definitivamente la vacunación en Colombia funciona. Y aquí, muy importante con respecto a lo que mostró el doctor Franco y también mostró el doctor Cabrera, durante este periodo de observación, la variante predominante era Mu. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante lo que nos mostró el doctor Franco diciendo, mire, esa protección y esos títulos de anticuerpo, si bien tienen alguna relación con la efectividad, son un correlato imperfecto. Y aquí lo estamos viendo, donde la variante de mayor circulación en el país sigue siendo Mu, aún así la efectividad de las vacunas sigue siendo bastante alta. Aquí desagregamos para el riesgo de hospitalizar por COVID, pero lo dividimos en los diferentes grupos de edad, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80 y más años. Y ustedes pueden ver que aquí sí se ve muy claramente lo que el doctor Cabrera, lo que el doctor Rodríguez y lo que el doctor Franco nos mostró, es que sí hay una asociación clara de la efectividad de la vacuna con la edad. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en los de 80 o más años, la vacunación no da el mismo nivel de protección que da en los otros grupos de edad. Definitivamente, entre más jóvenes es mejor la protección. Y para muerte vemos exactamente lo mismo. La protección de la vacunación contra muerte es mucho mejor en personas jóvenes, pero en las personas jóvenes de por sí el riesgo ya es bastante menor. ¿Qué hicimos acá? Nosotros lo que hicimos fue ese modelo, una regresión de Cox. De riesgos competitivos, donde nosotros identificamos que había 3 riesgos que compiten en el tiempo. La hospitalizarse sin morirse por COVID, hospitalizarse y terminar en fallecimiento, o encontramos que hay un grupo de personas que fallecen pero no tienen registro de hospitalización. No sabemos si definitivamente lo que tenemos aquí es un problema de registro o si son personas que simplemente fallecieron en casa sin acudir a un centro de atención. Y lo que hicimos fue desagregar para cada uno de esos riesgos, para cada uno de los grupos de edad. Y aquí está el diamante, nos está mostrando es la efectividad estimada para cada uno de los grupos. Y aquí nuevamente vemos cómo dentro de un modelo que ajusta por género, por edad, por ingreso de la persona, por el momento de la epidemia, por la localización geográfica, por el antecedente, lo que nos está mostrando primero es que la efectividad de las vacunas es bastante alta. Hasta en este grupo de 80 años y más, la efectividad de la vacunación está muy cercana al 50% del esquema inicial de 2 dosis para prevenir la hospitalización. Para prevenir la muerte es más del 60%, y para prevenir este grupo que es muerte sin hospitalización está un poco por debajo del 60%. Para el siguiente grupo es un poco más alta, y para el grupo de 50 a 60 años parece no haber diferencia. La protección es bastante buena. ¿Sí? Aquí vemos que la protección para hospitalización está cerca del 80% para 50 y 60 años. Aquí, y como pueden ver, los intervalos de confianza, el tamaño del rombo, nos está mostrando es el intervalo de confianza, el tamaño del intervalo de confianza. Pueden ver aquí, se están solapando los intervalos de confianza tanto para la hospitalización como para la muerte, pero no vemos que haya una diferencia que parezca significativa entre el grupo de 50 o 60 años. ¿Sí? Esta es otra imagen que me parece bastante interesante, y lo que está mostrando es cuál es la efectividad que hemos visto en diferentes momentos en el tiempo para los diferentes grupos etarios. Y aquí lo que estamos viendo nuevamente es que esa efectividad tiene una asociación, una relación con la edad, tanto para el desenlace de muerte, de hospitalización sin muerte, como hospitalización y después muerte, o muerte sin registro previo de hospitalización. Y lo que vemos que es definitivamente el grupo de 80 años y más está por debajo de los demás, que el grupo de 50 y 60 años se comportan en el tiempo igual, pero en general lo que vemos es que con el tiempo para estos grupos, ustedes pueden ver si parece haber una tendencia a la caída en la efectividad, no muy grande. Cuando ustedes comparan el final de la curva con el inicio de la curva, la modificación en la efectividad es de algunos puntos porcentuales, pero sí parece haber una tendencia a que la efectividad cae en el tiempo. Teniendo en cuenta que esta velocidad de caída no es tan acelerada como la caída de los anticuerpos.
¿Qué conclusión sacamos de toda esa información que presentó el doctor Rodríguez y que presentó el doctor Franco y que presentó y que vimos ahorita y que presentó la doctora Bello? Lo que estamos viendo es en general con la edad, estamos viendo que uno, a las personas mayores de 60 años ya habíamos tomado, de 70 años ya habíamos tomado la decisión de ofrecerles una dosis inicial, una dosis adicional, perdón, porque si había alguna evidencia de que esos títulos de anticuerpos después de una dosis inicial crecían, y eso seguramente por esa gráfica que nos mostraron, donde sí hay un correlato de protección entre los títulos de anticuerpos y la efectividad, eso nos sugiere a que elevar esos títulos de anticuerpos es un beneficio. Entonces inicialmente lo hicimos para los mayores de 70 años, que era donde encontrábamos esta diferencia donde veíamos ya una diferencia mayor entre los grupos menores de 70 años y mayores de 60 años. Esa fue la decisión que, como mostró el doctor Cabrera, tomamos hace más de un mes para iniciar en el mes de octubre ofrecer una tercera dosis a los mayores de 70 años. Ahora, con esta nueva información, que tenemos un seguimiento más largo en el tiempo y que vemos que no hay una diferencia, o sea, que las personas de 60 años tienen más riesgo y que los de 50 se comportan igual, la decisión fue ampliemos la vacunación a los mayores de 50 años. Porque al fin y al cabo, lo que sí nos está mostrando esta gráfica en el tiempo es que seguramente vamos a necesitar ese refuerzo. El problema es que no sabemos en qué momento va a caer tanto la protección para que uno diga, este es el momento de hacerlo. Pero nosotros creemos que es un buen momento de hacerlo. ¿Basado en qué? No únicamente en esta evidencia, sino en la disponibilidad biológica que hay en el país, teniendo en cuenta a qué velocidad también se están aplicando las terceras dosis que se han ofrecido a los otros grupos, y también teniendo en cuenta que los equipos de vacunación están siendo capaces de manejar las dos situaciones, de aplicar refuerzos o aplicar terceras dosis para este grupo, y de aplicar a quienes están iniciando el esquema. El país ya ha mostrado que tiene capacidad de poner alrededor de 550 o 60.000 dosis, 550 o 600.000 dosis diarias. Quiere decir que estos equipos de vacunación estarían en capacidad de poder manejar esta cantidad, de hacer al tiempo un programa de vacunación, tanto para ofrecer dosis adicionales como para hacer esquemas primarios. Y además esos esquemas iniciales se están haciendo con biológicos diferentes a los que tenemos disponibles para tercera dosis. Así que lo que nosotros estamos viendo es que sí se está armando un momento donde tenemos la disponibilidad de las dosis, la velocidad de vacunación lo permite, los equipos tienen el tiempo para hacerlo, y no habría una competencia por los biológicos necesariamente entre los diferentes grupos. Aquí, como mostró el doctor Franco, sí hay unos beneficios de la vacunación heteróloga, por lo cual lo que esperamos es poder ofrecer vacunación heteróloga para estas personas. Ahora, ¿qué dejamos dentro del lineamiento? Dejamos también como opción la vacunación homóloga, que si bien la evidencia sugiere que no tiene una respuesta inmune, la potencia de la respuesta inmune no es tan grande, lo que nosotros sí escuchamos de muchas personas en los sitios de vacunación, especialmente las personas de edad, es que prefieren que les pongan la misma vacuna de antes, porque si con la anterior les fue bien, no quieren arriesgarse a tener un mal momento, a sentirse mal por la vacunación. Muchas personas simplemente prefieren la misma. Mire, es que me pusieron Sinovac y no me dio nada, por favor, póngame la misma. Y eso quisimos respetarlo ahí. Entonces la decisión no es únicamente la respuesta inmune, que ya sabemos que es mejor, o pues que ya tenemos alguna evidencia que nos muestra que es mejor. También tenemos que tener en cuenta las preferencias de las personas, la disponibilidad de biológico, la disponibilidad de equipos, y todo esto es lo que estamos armando para tomar las decisiones. Todo esto es lo que hemos llevado a esas instancias, a esas sesiones donde participan los miembros del consenso de la CIN, del capítulo de vacunación, donde también participa ahora la Sociedad de Pediatría, donde también participa la Sociedad de Inmunología, y se presenta esto, nos generan unas recomendaciones, y todo esto es lo que llevamos al Comité Asesor de Vacunas para tomar una decisión. Eso por ese lado. Ahora, pasando al siguiente tema, yo les voy a compartir aquí otra presentación que es sobre cómo va, qué es lo que hemos encontrado del talento humano en salud. Espero no matarlos del aburrimiento.
No, muchas gracias por esta información. Muchísimas Bueno, gracias, ¿verdad? entonces, aquí esto es la información que vamos a utilizar para tomar decisiones sobre dosis adicionales en el personal de salud. ¿De dónde viene esto? La primera aproximación que hicimos a esto fue coger lo que aparece en el RETUS. El problema que tiene el RETUS es que hay una cantidad de personas registradas que no tienen trabajo clínico. Yo estoy en el RETUS, pero yo hace ya un tiempo no hago trabajo clínico. Y por otro lado tenemos otro grupo de personas que trabaja en salud, que está poniéndole el frente, le está poniendo el pecho a la pandemia, pero no aparece en el RETUS. Camilleros, personal de seguridad, las personas que hacen aseo, las personas que reparten los alimentos, también están entrando en contacto en ambientes que tienen un potencial bastante alto de contagiar, pero no aparecen en el RETUS porque no son profesionales o no son específicamente personal de salud. Entonces, esa primera aproximación la hicimos, nos dio unos resultados, pero después lo que hicimos fue refinar más la búsqueda y lo que hicimos fue coger todas esas personas que fueron reportados por su IPS como personal de salud que está trabajando en salud, ¿sí? Utilizamos esos números como denominador y de esas personas es que estamos buscando los registros, si han tenido infección, si han sido hospitalizados y cómo va la vacunación. Entonces, el objetivo acá es presentar la evidencia nacional acerca de la efectividad de la vacunación en personal de salud de acuerdo a datos del ministerio, tal que soporte la necesidad de implementación de una dosis adicional. O sea, esta evidencia es la que vamos a llevar para la decisión. Primero, la caracterización de la población, la estadística descriptiva. Entonces, empecemos acá. De las personas que tenemos aquí en nuestros registros, ¿sí? Tenemos personas que no son trabajadores en salud en esa gran base de datos. Aquí tenemos todas las personas de 18 años en adelante, perdón, de 16 años en adelante, tenemos 25.804.000 personas que no aparecen registradas como personal de salud y tenemos 955.867 que aparecen registrados como personal de salud. Y aquí empezamos a ver las diferencias. El promedio de edad de los que no son trabajadores en salud son prácticamente 51 años y el promedio de edad del personal en salud son 34 años. El personal de salud de por sí debería tener mucho menos riesgo de enfermedad severa porque es más joven, realmente mucho más joven. ¿Sí? Como pueden ver, es estadísticamente significativa la diferencia. La desviación estándar es 10, o sea, bastante lejos. Miren la mediana de la edad, son muy parecidas. ¿Qué más tenemos acá? Miren la distribución de la población. Miren que aquí las personas de entre 20 y 40 años son un poquito menos del 20% de la población, pero del talento humano en salud son prácticamente la mitad de la población, más de la mitad de la población está entre 20 y 40 años. Son poblaciones muy diferentes que deben tener de por sí un riesgo mucho menor de enfermedad severa y de muerte porque es una población mucho más joven. Y miren la distribución por edad, la atención en salud pues se está convirtiendo en un negocio pues más que todo femenino, dada la alta carga que tiene el personal de enfermería, donde la mayor parte del personal de enfermería hasta ahora es femenino. Entonces, lo que vemos es que definitivamente el talento humano de salud no se parece al resto de la población. ¿Qué más vemos acá de esta parte descriptiva? Primero, encontramos donde el 93% de la población de trabajadores en salud está en el régimen contributivo. Nos llama la atención que aquí hay 63.000 personas que trabajan en salud y están subsidiados. No deberían. Todos los que trabajan en salud deberían tener un trabajo formal aquí, así que aquí deben haber errores de registro, pero miren, también hay una diferencia muy grande entre cuántos están en el contributivo. Estar en el contributivo está hablando de un trabajo formal y el trabajo formal se asocia a un mayor nivel de riqueza o de ingreso que tiene una persona que tiene un trabajo formal comparado con el que no lo tiene. La presencia de comorbilidades
no tienen comorbilidades. Nuevamente aquí hay una diferencia. Miren, el 95% de las personas, de los trabajadores en salud no tienen una comorbilidad, mientras que solo el 81% la tienen. Miren la relación de los que sí la tienen. Es 19% contra 5, casi 4 veces más la frecuencia de comorbilidades en la población que no es trabajadora de salud comparado con los trabajadores de salud. Nuevamente, aquí habría menos riesgo. La presencia de cáncer, miren, nuevamente es mucho menor en el personal de salud. La presencia de diabetes también sigue siendo mucho menor en el personal de salud, dado que es un personal más joven. La enfermedad renal crónica también es mucho menos frecuente en el personal de salud por la misma razón porque es muy joven. Lo mismo la hipertensión arterial. Aquí nos llama la atención que la frecuencia de VIH en el personal de salud y el resto de la población es igual, lo cual sugiere que pues el personal de salud, a pesar de salud, como que no le para muchas bolas al asunto de protegerse. ¿Qué encontramos aquí además? Confirmados, aquí son confirmados de COVID-19. Aquí empezamos a ver nuevamente, aquí es donde se ve el trabajo que hay. Miren la frecuencia de haber tenido la infección dentro de ese 25 millones de personas. Aquí lo que vemos es que el 17%, casi 18% de las personas no trabajadoras en salud tuvieron un diagnóstico positivo, mientras que en el personal de salud fue del 25%, y esa diferencia fue estadísticamente significativa. El personal de salud sí tiene, por lo menos dentro de esta muestra, una frecuencia mayor de infección. Ahora, miren la tasa de hospitalización. Aquí ya la cosa cambia. El 1% de las personas no trabajadores de la salud fueron hospitalizadas, mientras solo el 0,4%, y esta diferencia nuevamente es estadísticamente significativa. Y la muerte sigue siendo infrecuente en este grupo de personas que estamos observando, y en el grupo, en los trabajadores de salud, es un número muchísimo más pequeño. Tengan en cuenta que esta información corresponde, como les mostré acá, a la información de, aquí no, pero lo que les dije es el tiempo de observación que arrancó a partir más o menos del 11 de marzo, que es cuando empezaron a completar, después del 11 de marzo, que empezaron a completarse los esquemas de vacunación. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se han distribuido las vacunas? ¿Qué vacunas ha recibido este personal que está reportado como personal de salud? Lo que más se ha utilizado, y miren, comparen una población contra la otra, prácticamente el 75% de la población trabajadora en salud recibió la vacuna de Pfizer. La siguiente que se utilizó fue Coronavac, que se utilizó en muchas zonas donde queríamos vacunar rápidamente al personal de salud, pero no había disponibilidad de dosis de Pfizer. Y las otras vacunas se han utilizado con mucha menor frecuencia. Mucha menor frecuencia básicamente porque no han aceptado aplicarse otras vacunas a pesar de estar vacunados. Preocupante esto. De todas esas personas que fueron reportadas por su IPS como trabajadores de salud, el 24,12% no aparecen vacunadas. Ahora, nosotros sabemos que hay un rezago en el registro de la vacunación, pero lo que nosotros hemos calculado es que ese rezago de la vacunación depende de cuándo fue la vacunación. La vacunación que se hizo en marzo en este momento tiene un rezago de más o menos entre el 5 y el 7%. ¿Sí? Quiere decir que de estos 230,000 trabajadores de salud hay una cantidad muy pequeña que corresponde a rezago, a personas que fueron vacunadas pero no han sido registrados en el país web. El resto es personal de salud reportado por la IPS como trabajadores de salud que no han acudido a vacunarse. Y a mí me parece que es una cifra bastante grande. Estamos hablando de que casi 20% del personal de salud reportado que atiende pacientes no se ha vacunado. No sabemos las razones, tenemos que indagar esto bien, pero lo que estamos viendo es que todavía hay un grupo grande de la población trabajadora de salud que no se ha vacunado. Ahora, les vamos a mostrar aquí el antes y después de la vacunación para mostrar qué pasa. Aquí lo que tenemos son la población, los casos confirmados de infección, los casos de hospitalización, y aquí están las tasas de vacunación. Aquí arriba está la población general, en la parte de abajo de la tabla está el talento humano en salud.
¿Qué estamos viendo acá? Entonces, calculamos acá una tasa bruta e hicimos una tasa ajustada por edad, porque como pudieron ver al principio, los dos grupos de población son diferentes. La estructura poblacional es diferente, por eso calculamos una tasa ajustada de la forma que recomienda la epidemiología. Y lo que estamos viendo acá es, miremos aquí las tasas ajustadas, estamos viendo que la tasa de infección entre enero y febrero de 2016 cogimos unos tiempos más parecidos para hacer como las fechas más comparables. Entre enero y febrero del 2016 la tasa de infección en la población general fue de 9 por mil habitantes, mientras que en junio, que fue donde vimos ese pico horrible, fue de 21, que fue ese pico que fue muchísimo más grande, 22 por mil habitantes. Y vimos también que esa tasa de hospitalización pasó de 0,54 a 0,75. Ahora, cuando comparamos eso con el personal, con el personal de salud, vemos primero esta tasa de infección antes, en febrero, miren que la tasa era 25.6, muchísimo más grande de esta 9 que vimos en la población general. Efectivamente, esta población antes de la vacuna tenía una frecuencia muchísimo más grande, ¿sí? Y lo que vimos durante el pico, nuevamente, es que esa tasa de vacunación se mantenía bastante alta y creció. Ahora, cuando ustedes miren la pasada de 25.7 a 28.5, ese crecimiento es mucho más pequeño cuando lo comparamos de este 9 cuando creció a 21. Ahora miren lo que pasa con estas tasas de hospitalización. Esa tasa que es de 0,59, que sí era más alta en el personal de salud comparado con la tasa de hospitalización de la población general, miren la tasa cómo cayó. Cayó a escasamente 0.2, ¿sí? A 0.2, la caída fue mucho más alta. Aquí lo que hicimos fue calcular entonces esos riesgos relativos, comparar esas dos tasas, y lo que vemos acá es que antes de la vacunación, SRR comparando el talento humano en salud, el riesgo de infección del talento humano en salud con del talento humano en salud con el resto de la población, lo que nos está dando es que antes de la vacunación ese riesgo relativo era 2.82 y con la vacunación cayó a 1.3. Eso es una disminución en el riesgo de más o menos un 54%. La hospitalización para el valor crudo pasó de 0.72 a 0.26 y cuando miramos esto utilizando las tasas ajustadas por edad, ese riesgo relativo subió un poquito a 2.85, el riesgo relativo después de la vacunación siguió en 1.30, quiere decir que mantuvimos más o menos una disminución en el riesgo después de la vacunación de un 55%, pero aquí el riesgo de infección sigue estando por encima del resto de la población. Aquí es donde se ve que hay una mayor exposición. Ahora, el riesgo ajustado de vacunación, de hospitalización, perdón, para el personal de salud ese riesgo relativo es de 1.08, o sea, definitivamente sí tenía más riesgo el personal de salud de hospitalizarse antes de la vacunación que después de la vacunación. Quiere decir que el riesgo relativo mejoró o disminuyó un 75% con la vacunación. Quiere decir que la vacunación tuvo un impacto muy bueno y tiene mucho que ver con lo que vimos ahorita, que definitivamente las vacunas en las personas jóvenes funcionan bastante bien y el personal de salud en general son personas jóvenes. Ahora, aquí lo que hicimos fue hacer nuevamente nuestro modelo de Cox con todo el pareamiento por género, por edad, todo para mirar específicamente qué está pasando, ¿sí? Y a este modelo el único cambio que le hicimos fue ponerle el modelo inicial de Cox es un modelo que es univariado. Lo único que estamos haciendo es comparando los vacunados como no vacunados. Nuestra variable independiente es simplemente la exposición a una intervención que es la vacuna. Aquí lo que hicimos fue seguir pareando por todas esas características, pero añadimos una segunda variable para la regresión. Y esa segunda variable fue ser talento humano en salud, para mirar cuál es el efecto de ser talento humano en salud, que es el resultado que sale aquí en esta tabla de arriba en azul. Lo que estamos viendo es
el hazard ratio, un valor por debajo, y pues qué pena si lo repito para los que ya saben interpretar esto, pero el hazard ratio es el riesgo, simplemente el riesgo en el tiempo, el riesgo de que suceda un evento, dado que hasta el momento no ha sucedido. Un valor por debajo de 1 está sugiriendo que es una intervención que protege contra el evento, en este caso el evento es infección por COVID u hospitalización. Aquí no agregamos muertes porque en este periodo de observación el número de muertes en personal de salud básicamente pues es muy bajo, o sea, nadie. Entonces, por eso aquí no presentamos el desenlace muerte simplemente porque no se pueden hacer estimaciones porque no hubo eventos. Y si no hay eventos de interés, pues es más difícil interpretar el resultado. Ahora, si el valor está por debajo de 1, lo que está diciendo es que esa intervención protege. Si está por encima de 1, es que la intervención incrementa el riesgo de que suceda el desenlace. Lo que estamos viendo aquí es que el HR de estar vacunado es bastante bueno, ¿sí? En general es bastante bueno, y que ser trabajador de la salud nos está mostrando que tiene una protección contra la infección por COVID. ¿Por qué? Nosotros creemos que ese resultado tiene que ver con la vacunación, pero también con que el personal de salud era más joven, utiliza mejor los elementos de protección personal, y por eso esa combinación debe ser la que nos está mostrando por qué después de iniciar la vacunación, ser trabajador de salud en sí se vuelve un factor protector. Ahora, cuando miramos el riesgo de hospitalización, la vacunación definitivamente tiene un efecto muy positivo, y lo que estamos viendo acá es que ser trabajador de salud nos da un riesgo que está muy cercano a 1, pero no es estadísticamente significativo. ¿Qué hicimos con eso? Venga, hagamos lo que se llama una interacción, algo que nos permita comparar personal de salud vacunado contra personas en general vacunadas, pero que no sean personal de salud, y es esta variable de interacción. Tanto para infección como hospitalización nos está dando un valor, por lo menos la magnitud del efecto está en 1 o un poquitico por encima de 1 para infección, y está en 1.5 para hospitalización. Cuando ustedes ven aquí los intervalos de confianza, se dan cuenta que el intervalo de confianza incluye el valor 1, o sea, no es estadísticamente significativo, pero la interacción sí nos está apuntando a que sí habría mayor riesgo de infección y mayor riesgo de hospitalización en el personal de salud vacunado comparado con personal que no es de salud y también esté vacunado. El problema es que no es significativo y no sabemos si eso es una cuestión de azar o definitivamente lo que tenemos acá sí hay un efecto. Tamaño de muestra, poco probable, porque como ustedes vieron los números, aquí estamos hablando de un estudio de base poblacional donde tenemos millones de personas, tenemos cientos de miles de trabajadores de salud, y es poco probable, pero acá la magnitud del efecto sí nos está apuntando a que sí habría un mayor riesgo de estos eventos en el personal de salud vacunado comparado con el personal de salud no vacunado. Conclusiones. La vacunación tuvo un efecto importante frente al riesgo de contraer la infección y hospitalizarse en la población del talento humano en salud. O sea, la vacunación sí sirvió, y ustedes pueden ver la magnitud del efecto que tuvo es disminuir muchísimo, muchísimo el riesgo de infección y el riesgo de hospitalización. Después de la vacunación, el riesgo de infección en el talento humano en salud disminuyó en prácticamente un 55%, la vacunación. O sea, si asumimos que no hubo cambios en ninguna otra cosa, porque seguramente el personal de salud siguió utilizando los elementos de protección personal como era, la vacunación junto con disminuir el PECO, a pesar de todos modos, miren que esta observación cubre los meses de marzo, o sea, incluye abril, mayo, junio, julio, que fueron ese tercer pico que fue horrible. A pesar de eso, lo que vemos es una disminución en el riesgo de infección de un 55% con respecto a antes de la vacunación. Y el riesgo de ser hospitalizado, siendo talento humano en salud, disminuyó en un 75% después de la vacunación. Entonces, la vacunación sí tuvo un efecto muy importante en disminuir el riesgo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Es un personal joven, o sea, el personal de salud es joven,
que la mayor parte recibió vacunas que tienen alta eficacia y alta efectividad. Todas las vacunas tienen alta efectividad, ¿sí? Que es el personal que además, a pesar de estar más expuesto, usa mejor los elementos de protección personal, ¿sí? Lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, el personal de salud sí tiene un riesgo más grande de infección que el resto de la población, pero aquí lo que nos están mostrando los números es que definitivamente tienen un riesgo mucho menor que el resto de la población de hospitalizarse, ¿sí? El riesgo que tienen el personal de salud de tener enfermedad grave está muy por debajo del riesgo del resto de la población. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos además un resultado de una interacción que nos sugiere que el efecto sí parecieran tener más riesgo que los no vacunados, pero no es significativo. No podemos saber si eso corresponde al azar o simplemente no es significativo. Eso era lo que tenía para contarles del talento humano en salud. Esta es la información que vamos a llevar a la sesión con expertos, que los vamos a invitar para mostrarles esto, y también pues vamos a llevar esta información al comité asesor de vacunación para tomar una decisión de qué va a pasar con el talento humano en salud. Pero lo que nosotros vemos en la literatura y lo que escriben otros países es que deciden ofrecer una tercera dosis al personal de salud porque tiene mayor riesgo, ¿sí? Si es mayor riesgo de infección, en Colombia de pronto sí tienen algo de mayor riesgo de infección, aunque el intervalo de confianza el intervalo de confianza de ese riesgo relativo pues parece indicar como que no estamos seguros de eso. Definitivamente el riesgo de enfermedad severa es mucho menor que el resto de la población, ¿sí? Entonces lo que vamos a llevar aquí es, esto lo vamos a llevar para tener una discusión y para tomar una decisión si se va a ofrecer y si se va a ofrecer, cuándo se va a ofrecer, y la siguiente pregunta es ¿con qué? ¿Por qué? Porque pues ahora vamos a empezar con toda la discusión de, ya vimos que ya la evidencia está apuntando que la vacunación heteróloga es la mejor opción, y si uno va a cubrir a las personas de riesgo, como es el personal de salud, uno debería acudir a vacunación heteróloga. Pero si ya tenemos el 75% de esa población vacunada con vacunas de mRNA, deberíamos utilizar una plataforma diferente. Entonces, esto es lo que vamos a llevar al comité y vamos a llevar a las sesiones para tener esa discusión. Doctora Triana, me gasté mucho tiempo, pero muchas gracias. No, muchas gracias, doctora Arregoses. Creo que nos dio unas bases importantes y los datos pues, son muy importantes para tomar las decisiones en la vida. Muchísimas gracias. Bueno, creo que vamos a dar paso a un panel sobre preguntas. Hay bastantes preguntas del público. Sé que estamos un poquito, digámoslo, con tiempo extra relacionado a la agenda, pero trataré de cerrar antes de las 9 y aprovechar para dar algunas preguntas. La doctora Katia Vaquero, directora del Talento Humano en Salud, se tuvo que retirar porque tenía otra actividad, pero igual tenemos al doctor Arregoses como representante del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces voy a empezar por algunas de las preguntas que nos han hecho. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿es mejor la tercera dosis con plataforma heteróloga o recomendaciones sobre dosis, sobre mezclar marcas de tercera dosis? Esa pregunta quiero hacérselas a los panelistas y quisiera saber si alguno de ustedes me la puede contestar. ¿Quién la quiere contestar? Si no me toca dedo, muchachos, así que... Doctora Triana, yo le contesto esa pregunta. Gracias, doctor Franco. Esa es una pregunta que uno no tiene una respuesta completa. O sea, en los estudios en que se ha comparado diversas combinaciones, en general ha resultado ser mejor la heteróloga, ¿no? Es
como yo dije en la presentación, no se conoce la base para eso, pero sí parece ser que ha sido mejor la heteróloga. Sin embargo, yo sigo pensando que la mejor vacuna es la disponible, ¿no? Y si ustedes tienen vacunas homólogas para ponerse, yo pienso que puedes tener un efecto muy benéfico también en la protección contra la vacunación. Entonces, no hay una respuesta completamente clara y definitiva al respecto, pero los estudios en general dicen que mejor la heteróloga. Muchas gracias, doctor Franco. Doctor Rodríguez, ¿quisiera agregar algo más? Sí, de hecho, pues es importante recordar que estamos actualmente en el contexto justamente de tercera dosis, las indicaciones que ya están aprobadas usando obviamente esquemas heterólogos de diferentes plataformas como ya incluso se mostró, combinando ARN mensajero para reforzar, por ejemplo, a los que tuvieron, por ejemplo, vacuna de Sinovac o por ejemplo, en el caso de otros países se han estado también combinando, por ejemplo, en el caso de la vacuna Janssen, luego colocar también vacuna de ARN mensajero, como de hecho también se está haciendo acá. Entonces, ahí mismo en el esquema de tercera dosis tenemos varios, tenemos 3 de hecho que están planteados como heterólogos, pero el tema aquí también un poco, y yo creo que la pregunta es que la evidencia que está apareciendo actualmente con respecto justamente a la efectividad de esquemas heterólogos, la estamos apenas empezando a ver, los estudios son todavía recientes y yo personalmente creo que la efectividad frente a esquemas heterólogos va a seguir creciendo y apunta justamente a que son, por lo menos, y como algunos estudios también han planteado, no inferiores en efectividad a los esquemas homólogos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Tengo una pregunta para la doctora Beltrán. Doctora Beltrán, la pregunta que me hacen es referente a la vacuna Pfizer para niños. Me pone específicamente Pfizer, pues yo creo que como aquí también estamos con Sinovac, yo la abriría para Pfizer o Sinovac. Los esquemas aquí en Colombia para 84 días, la tercera de diferencia entre una y segunda dosis, versus 21 días como se venía haciendo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, entonces sí hablan específicamente de la vacunación con Pfizer porque fue una indicación, fue una decisión ampliar el intervalo de aplicación de esta vacuna, incluso pues en la población de adolescentes, como una estrategia segura en términos de efectividad. Incluso ya hay algunos reportes en los cuales se muestra que esta estrategia, experiencia del Reino Unido, por ejemplo, en aumentar el intervalo, no era inferior los anticuerpos pues, protectores al aumentar el intervalo de la segunda dosis. Inicialmente fue una estrategia, digamos, acertada porque eso iba a permitir vacunar por disponibilidad a muchas más personas y de esta forma ayudar a controlar y evitar evitar que hubiera más hospitalizaciones y que hubiera más muertes con el COVID, sin afectar la efectividad o la eficacia pues, de las vacunas en la población adulta, pues como les digo, bajo una experiencia relatada desde otros países y que en nuestro país también ha sido de esta manera. Entonces, creo que por eso era la pregunta, porque cuando se extendió esta dosis, y yo creo que aquí mis colegas, el doctor Alfonso también me puede ayudar mucho con esta respuesta, inicialmente fue muy controversial, porque cuando una industria farmacéutica la saca con unos intervalos, muestra los resultados de esos estudios, dice, un momento, es 21 días. Y es obvio que el debate se abra y ya con el tiempo vamos teniendo otros datos que digamos que respaldan un poco esa decisión. Doctor Rodríguez, no sé si quiera agregar alguna cosa. Y yo quería complementar que yo creo que en relación a lo que dice Claudia, yo creo que es muy importante y aprovechando el espacio y justamente las discusiones que hemos tenido estas últimas 2 semanas, sobre todo en transmitir en todo el personal de salud, en todas las especialidades, el tema justamente desde el punto de vista de la seguridad. Es crucial, yo creo que este asunto en el cual la seguridad, en los estudios que
se han hecho de vigilancia de China y de Chile, que nos han estado mostrando, tanto de la empresa Sinovac, hemos tenido muchas reuniones sobre esto recientemente y también con personas que hicieron parte del comité que permitió tomar la decisión para introducción de la vacuna de Sinovac en Chile, justamente en el grupo de niños y adolescentes, nos muestran realmente que el perfil de seguridad y la frecuencia en particular de eventos adversos realmente es muy, muy, muy baja. Estamos hablando de que específicamente en el caso de China se han vacunado 100 millones justamente del grupo, se han aplicado 100 millones de dosis del grupo de 3 a 17 años de edad y la incidencia de eventos adversos en ese grupo al corte para el cual está el reporte de vigilancia, perdón, de vacunación, que fue el 10 de octubre, mostraba solamente 93 eventos adversos serios en 100 millones de vacunados, lo cual es una incidencia de 0,09 por cada 100.000 dosis, es sumamente segura. Y en el caso específicamente de Chile, en el grupo de 6 a 11 años de edad, donde se vacunaron 643.000 niños, y esto pues está recientemente, también a un corte similar, la incidencia de eventos adversos en esos 643.000 niños fue tan solo de 4 eventos adversos, lo cual es una incidencia también muy baja de 0,62 por cada 100.000 dosis aplicadas de la vacuna de Sinovac. Entonces, pues, creo que ese es un tema en el cual, con respecto al tema de la vacunación en niños y adolescentes, pues es importante mostrarlo y hacer énfasis en el perfil de seguridad que tiene la vacuna de Sinovac en este grupo de edad. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Para la doctora Virginia, la doctora Abello, nos preguntan en pacientes con cáncer, está pendiente para iniciar quimio, ¿se debe vacunar y cuándo? Sí, la idea es que ojalá se pudiera vacunar antes de empezar la quimioterapia, por lo menos 2 semanas antes de empezar la quimioterapia, es el ideal. De nuevo aquí estamos hablando un poquito con supuestos, con extrapolaciones de otros estudios, porque pues no tenemos mucha información, pero lo lógico es pensar que antes del inicio de la quimio es el mejor momento. Si ya no se pudo antes de iniciar la quimio, entre ciclo y ciclo de quimioterapia, cuando se recupere la neutropenia, siempre y cuando no hayan recibido anticuerpos monoclonales, es decir, si no ha recibido rituximab o algún otro anticuerpo monoclonal o timoglobulina, que esos son medicamentos que no van a permitir que el paciente haga anticuerpos. Pero si es una quimioterapia convencional de las normalitas, entre o antes de empezar o entre ciclo y ciclo. Muchas gracias, doctora Abello. Bueno, y aquí me hacen una pregunta para el doctor Arregoses, y es, si no nos priorizan como personal de salud, ¿cuándo cree usted que pueda estarse vacunando el grupo de edades de 30 años? Yo empezaría por anotar que el personal de salud ya fue priorizado. Es más, se vacunó por delante de las personas que, como mostró el doctor Cabrera, tenía 600 veces más riesgo de morir. Se priorizaron por delante de los que tenían más riesgo de morir. Entonces, yo aclararía, sí, el personal de salud fue priorizado y sigue estando priorizado. Lo que nosotros queremos es tener la evidencia que esta efectivamente es una intervención que hay que hacer y donde el beneficio supera el riesgo. Lo que nosotros estamos viendo es que ojalá la evidencia siempre fuera tan clara y tan nítida y tan limpia como es para los mayores de 80 años, pero el personal de salud tenemos estas dos partes. Ahora, lo que sí vemos es que hay un grupo de personal de salud que tiene más de 50 años o que tiene otros factores de riesgo, para quienes a fecha de hoy ya pueden ir por su dosis adicional, que serían no solo los que se están exponiendo y tienen más riesgo de infección, sino que además tienen un riesgo adicional dado o por la edad, entonces podrían ir a vacunarse. Ahora, la decisión que viene ahora, como les mostré, no es únicamente esta, es la evidencia publicada, es la disponibilidad de vacunas, es la capacidad de atender esta necesidad.
Todo esto es lo que se va a llevar a la decisión, pero lo que sí estamos viendo hasta ahora, la evidencia por todos lados apunta a que una persona de 30 años que no tiene comorbilidades, en este momento el beneficio adicional o el beneficio de una dosis adicional no parece ser tan claro como si es claro para otros grupos de edad. ¿Por qué? Simplemente porque no ha pasado el tiempo, porque no sabemos cómo se comporta esto. Hay una incertidumbre muy grande, pero el personal de salud que tenga más de 50 años es el personal de salud que más riesgo tiene y ya puede ir a vacunar porque mucho de este personal de salud que tiene más de 50 años ya lleva 6 meses de haber completado el esquema y ya podría ir a vacunarse. Y las decisiones de ofrecerle una dosis adicional a todo el personal de salud es la que esperamos tomar en los siguientes días, teniendo en cuenta disponibilidad biológico, teniendo en cuenta muchos otros factores, muchas otras dimensiones para tomar esa decisión. Muchas gracias, doctora Regocés. Y esta última pregunta que me hacen, el personal de salud de las instituciones educativas me preguntan que cuándo, qué se sabe sobre esto. Personal de salud de las instituciones educativas, me preguntan aquí. ¿Cómo fue? Perdón, es que no se cortó un poquito. Personal de salud de las instituciones educativas, que cuándo se va a trabajar en ellos. O sea, ¿qué se ha pensado con Personal esto? es que no De sé a qué salud, hacer. pero las instituciones educativas, ¿será universidades? Debe ser que tenemos aquí presente personas de universidades o docentes. Pero hay Nuevamente, personas nosotros estamos priorizando y estamos mirando el riesgo, ¿sí? Y lo que sí estamos viendo es que definitivamente las personas jóvenes tienen mucho menos riesgo. Puede que tengan los que atienden pacientes tienen más riesgo de infección, pero el riesgo de enfermedad severa está muy por debajo. O sea, el SRR era de 0,27, o sea, tienen un riesgo de enfermedad severa 73% menor que el resto de la población. Entonces, sobre eso es lo que vamos a tomar las decisiones inicialmente con el personal de salud que hace el trabajo misional, que hace el trabajo de atender directamente pacientes y después de eso vamos a empezar a mirar esos otros grupos. ¿Cuál es la preocupación? Que si nosotros empezamos ahora el personal que tiene estas características, que miremos que las personas de la fiscalía, que miremos ahora los maestros, que empecemos a mirar todos estos grupos, entonces volvemos nuevamente a la situación donde las vacunas no alcanzan para todo el mundo y volvemos nuevamente a una situación de competencia donde esta vez lo que ya tenemos alguna evidencia es que hay unos ciertos grupos de vacunación, unos ciertos grupos de la población donde ofrecerles una vacuna tiene un beneficio muy pequeño. Entonces se vuelve una situación de competencia que es tal cual la que queremos evitar. Queremos que el recurso que tenemos se utilice en aquellos que tienen mayor riesgo y en aquellos que en salud se van a beneficiar más. Por ahora, la evidencia nos está apuntando definitivamente a que son las personas mayores de 50 años y todas esas personas que tienen algún nivel de inmunosupresión. Esos son los grupos donde ya tenemos una evidencia mucho más clara de que habría un beneficio. Muchas gracias, doctora Recocer. Creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy, todos los participantes en el panel el día de hoy. Espero que en el webinar el día de hoy, espero que nos haya servido toda esta información que nos han compartido de manera muy amable y desinteresada todos los panelistas hoy, y los conferencistas, perdón, para de esa manera de verdad darnos bases sólidas sobre a nosotros el Talento Humano en Salud, sobre lo que es la vacunación y esta tercera dosis, para que cada vez más el talento humano sea embajador de la vacunación en nuestro país. Recordemos que queremos alcanzar estas metas y nosotros como Talento Humano en Salud debemos ser, repito, embajadores para que cada uno de nuestros colombianos, de nuestros niños, sea vacunado para el COVID-19 con su esquema completo. En cuanto al talento humano en salud, sé que muchos de nosotros estaban muy inquietos con el tema. Creo que el doctor Arregocés ha traído bastante información referente a lo que es Colombia. Aquí había una preguntita refiriendo al talento humano en salud y la vacunación que se hace, las determinaciones de la tercera dosis en talento humano en salud a nivel internacional. Creo que hoy nos han hablado bastante sobre la parte de Colombia, que es lo que se ha enfocado el doctor Arregocés,
y esperamos pues que cuando se tomen estas decisiones se tengan en cuenta, como dice el colega aquí en las preguntas, en una de las preguntas, que se tenga en cuenta no solamente también la estadística de nuestro país, sino también recomendaciones y lo que se ha hecho obviamente a nivel mundial cuando hablamos de vacunación de talento humano en salud en esta tercera dosis. Muchísimas gracias nuevamente a todos y feliz descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Sí, muchas gracias. Muchas nuevamente. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Gracias. Estos espacios nuevamente para acercarnos de la parte científica con nuestro Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora Regocer. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.